La maestra Cielo acaba de hacer conexión, se encuentra ya con nosotros. Maestra, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Una disculpa por la tardanza, pero aquí estoy ya con ustedes Sí. y un gusto. Gracias, maestra. Buenas tardes. En nombre del Círculo de Estudios Jurídicos le damos la más cordial de las bienvenidas y me permito hacer una breve, una pequeña semblanza curricular de nuestra ponente del día de hoy. Es la maestra Cielo Aguamarina Ledesma Verdín. Tiene licenciatura en Derecho, egresada de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Cuenta también con una maestría con orientación en Derecho Civil y Familiar de la misma Universidad de Guadalajara. Actualmente es doctorante en el Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Su experiencia laboral es bastante amplia, pero actualmente trabaja en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Es la titular del Juzgado 12º de lo Familiar de este primer partido judicial, con su sede en la Ciudad Judicial en la Avenida Periférico. Su cargo que desempeña es como titular juez de lo familiar. Tiene una experiencia bastante, solvente de puestos, lugares y grados académicos que pues me llevaría una buena parte de minutos hablando de su preparación académica y docente, de tal suerte que más bien a mí me gustaría que entrara de una vez en materia y maestra, pues estamos atentos de que su ponencia nos va a ilustrar a los abogados que formamos parte de este círculo de estudios, y sea usted bienvenida, maestra. Adelante. Muchísimas gracias. Qué honor. La verdad es que cuando recibí la invitación, la verdad estaba un poquito renuente, pero creo que para mí es una oportunidad de retroalimentarme, de escucharlos a ustedes y exponerles un poco de lo que yo he investigado y que estoy tratando de aplicar todos los días como juzgadora. Pero la verdad es que cuando me conecté y los escuché es grato encontrar un grupo de abogados que se siguen preparando, que se actualizan, que se preocupan, ¿no?, por mejorar la función. Y entonces, para mí, por ejemplo, como juzgadora es un reto cuando encuentro, con el respeto que me merecen todos los abogados, un buen abogado postulante que me trae cuestiones novedosas, que propone, que impulsa. Es para nosotros, o por lo menos para mí como funcionaria, gratificante encontrar una persona así, que esté proponiendo cuestiones novedosas y que esté planteando situaciones que a lo mejor nosotros consideraríamos que era lo ordinario, y entonces sale de lo normal y propone algo diferente. Entonces yo les agradezco que me permitan exponer lo que yo como juzgador estoy trabajando el día a día, y si ustedes tienen alguna óptica diferente, la verdad es que en este tipo de foros me siento con la apertura y con la posibilidad de que me corrijan, de que me hagan observaciones, porque para mí es enriquecedor y lo que procuro es dar un buen servicio, porque al final del día mi función es de servidor público y estoy tratando de resolver conflictos que ustedes también están trabajando. Entonces, por favor, en este foro considérenme como una compañera más abierta a cualquier crítica y a cualquier observación. ¿Sí? Gracias. Bien, yo les voy a hablar sobre lo que es la perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género, fue el tema que me ofrecieron. Creo que tengo un foro, o la media de la edad entre ustedes creo que puede pasar los 45, si no me equivoco, y una disculpa si son más jóvenes, pero hablando de a partir de la edad que tienen, entonces puedo considerar que las cuestiones de educación se asemejan a las que yo recibí, o tal vez son en el sentido de que, bueno, la construcción de la mujer era en el sentido de la obediencia, un sentido de inferioridad, y eso es lo que se trata la perspectiva de género, ¿no? Siempre que hablamos de perspectiva de género, siempre van a decirle que es necesario que se haga una diferencia entre lo que es sexo y género. Entonces, vamos clarificando estos conceptos. Sexo es
En el sentido estricto, hablamos de características fisiológicas, genéticas, hormonales, ¿no? Es cuando tenemos a un varón o una hembra atendiendo a la constitución física, hormonal, si es XX o XY, entonces hablamos de sexo y estamos hablando de hembra o de varón. Género es algo diferente, es una construcción social, estamos hablando de roles, estamos hablando de identidades o funciones o atributos. Entonces, lo que corresponde a las mujeres y lo que corresponde a los hombres. Entonces, juzgar con perspectiva de género refiere a los roles, no al tema de que si eres hembra y tienes vagina y si eres macho y tienes pene, no. Nos estamos refiriendo a los roles que se les ha asignado en el tiempo a cada una de las personas, ¿no? Es por eso que entra el tema de perspectiva de género, porque les decía yo el tema de sucedades. ¿A qué me refiero con sucedades? Sin el ánimo de ser grosera, quiero que reconozcamos que las mujeres se nos ha asignado un rol de obediencia, de sumisión. No quiere decir que seamos débiles, pero es lo que en México de los años 50, 60, 70, 80, 90 nos enseñaron. Teníamos que ser unas mujeres, frases como calladita te ves más bonita, las mujeres no deben opinar en esos temas, las mujeres no sabemos de deportes, no sabemos de fútbol, no sabemos ese tipo de cuestiones que son estereotipos o prejuicios, son los que la perspectiva de género nos dice o nos pide a los jueces que dejemos a un lado. ¿Por qué? Porque al final del día, si la ley dice que todos somos iguales ante ella, ante la ley, pues resulta que no es cierto. No podemos acudir en mismas condiciones quienes históricamente hemos venido en un estado de debilidad, de vulnerabilidad. No es lo mismo entonces juzgar a los desiguales, porque habla entonces todos estos tratamientos que se le ha dado a la mujer es para reconocer que ha habido. Bueno, la idea de las diapositivas era explicarles, ¿no? Por qué nace este tema de perspectiva de género. Perspectiva de género no es una ocurrencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es un tema que dicen los ministros, hay que elaborar un protocolo, se nos ocurrió, anoche lo pensamos y aquí está, no. Obviamente que viene de disposiciones internacionales, como ustedes ya lo deben de saber. Está la CEDAW, que es una convención que nace en la ONU, pero que dicen, bueno, necesitamos desde los años 60, 70, establecer que las mujeres están en desigualdad. Entonces, esa es la parte principal. A nivel internacional ya se reconoce que las mujeres estamos en un plano de desigualdad. No es porque una óptica personal, subjetiva, alguien cree que las mujeres estamos en una cuestión de desigualdad. No, es un instrumento internacional que dice las mujeres están en un plano de desigualdad. Eso para nosotras como mujeres fue un logro, ¿no? Decir que ya un organismo en la ONU, como fue la Convención de la CEDAW, dice las mujeres están en desigualdad. A partir de ahí, maneja por qué están en desigualdad. Bueno, porque históricamente se les consideraba accesorio, se les consideraba objeto, estaban luchando por los derechos de votar, de permanecer en puestos públicos. Entonces, el reconocimiento para nosotras en este instrumento internacional fue un brinco, fue muy bueno. Yo creo que nosotras como mujeres agradecemos todo ese tipo de impulsos, que haya mujeres que estén abriendo brechas y abriendo caminos. Pero a partir de ahí, entonces, pues no queda en eso, sino que este organismo obliga a los estados, México participa, por ahí del año 2001, 2002 se obliga, y aparte de la CEDAW está la Convención de Belém do Pará, entonces donde ya los estados americanos dicen, en específico en la región de América, tenemos un problema de violencia. Entonces, creo que el tema del machismo en esta parte del mundo, como en otras, pero yo refiriéndome a América, no es para ninguno de ustedes extraños. Creo que a más de alguno ha conocido un tema de machismo, un tema de violencia y lo peor que lo hemos normalizado. O sea, ya pues sí, se la moqueteó porque a lo mejor la señora se lo merecía, ¿no? Entonces, esa parte es donde estas convenciones dicen, no, no es normal, no se lo merecía, no es normal que ejercer violencia contra las mujeres. Eso es lo que estas convenciones procuran y con el respeto que ustedes me merecen, ahora que yo estuve preparando este tema, creo que se dirige a nosotros los juzgadores, porque a veces nosotros como juezas, como jueces, traemos nuestros prejuicios y yo lo veo cuando hacemos las asambleas de jueces, pues somos alrededor de 200, creo, o un poquito más. Las expresiones de mis compañeros es con el respeto que todos me merecen, no los juzgo,
¿Por qué? Porque traemos una educación, entonces todos creemos que es normal que la mujer sea menos, que las mujeres se separen, que solo seamos 30 mujeres de 200 jueces. Todo eso es normal porque las mujeres tenemos muy complicado acceder a lugares de puestos de poder. Ese tema donde la mujer, como tiene problemas hormonales, entonces no puede tener puestos de poder o de cargo, ¿no? De alto grado. O las mujeres siempre son mejores como auxiliares, como apoyarnos en temas administrativos que como lideresas. Ese tipo de pensamientos todo lo creemos normal y es lo que las convenciones internacionales nos dicen, oye México, no, no es normal, no pienses así, no creas que las mujeres no pueden. Entonces, estas convenciones que las dirigen para mí en el tema de administración de justicia, en el tema de que veamos, nos quitemos estereotipos. O sea, yo ahorita estoy como jueza familiar, pero cuando fui jueza civil y tuve temas de grupos vulnerables, son temas novedosos para nosotros, a lo mejor ya les ha tocado escucharlos, ustedes ven la presencia de los agentes sociales y dicen, bueno, nada más me vino a entorpecer el procedimiento con su vista y que tarda 2 semanas en notificarse y contesta diciendo, estoy conforme, ¿no? O sea, pero ¿qué buscamos? ¿Cuál es la idea del Estado mexicano? Pues está buscando que atendamos a los grupos vulnerables, que los observemos, ahí están y necesitan apoyo. En este posgrado que ahorita tuve la oportunidad de ingresar, nos hablaban de la diferencia entre un sistema inquisitivo, dispositivo y publicista. Y precisamente decía el profesor, que es un buen secretario de estudio y cuenta de la Corte, que este sistema publicista se refiere a que estamos obligados a atender a grupos sociales o históricamente vulnerables. Son cuestiones que a lo mejor a nuestro concepto, a quienes estudiamos derecho por ahí de los años 80, 90, pues nos chocan porque decíamos, no, a mí siempre me dijeron que todos somos iguales ante la ley. Sí, eso dice la norma, pero tú sal a la calle, ve a los juzgados y percibe que no todos están iguales, no todos tienen la misma posibilidad de acceder a la justicia. No es lo mismo que bueno que ustedes tienen clientes que les pueden pagar honorarios, pero a lo mejor hay quienes no pueden. Entonces, esa parte es donde nos dice las convenciones, oye juez, atiende a las circunstancias de cada caso. A mí me cuesta un poco de trabajo porque luego de repente los escritos de los abogados son, y yo lo entiendo, pues nada más me dice, soy mexicano, con domicilio en esta ciudad. Sí, pero me gustaría que me dijeras si tienes un tema de discapacidad, si tienes un tema de vulnerabilidad, si recordemos los grupos vulnerables, mujeres, niños, personas con discapacidad, con alguna condición que me haga a mí poner los ojos en alerta. Entonces, mi recomendación ahorita y aprovechando este foro es eso, ¿no? Si nosotros como jueces estamos obligados a aplicar la justicia con perspectiva de género, con perspectiva de infancia, con perspectiva de discapacidad, por favor díganos. O sea, no podemos saberlo todo. Hay quienes hacemos o procuramos girar oficios para que alguna dependencia, Procuraduría Social, no sé, nos dé un informe sobre las condiciones socioeconómicas de las partes. Pero si ustedes como litigantes ya tienen todas esas herramientas a la mano y saben que nosotros como jueces, como juzgados, estamos obligados, impúlsenos, propónganos, díganos, oye, aquí tienes que aplicar este protocolo porque tengo el de perspectiva de infancia y te está diciendo que el interés superior del menor siempre va a ir por delante. Entonces, si tienes un tema de discapacidad, si hay un tema de mujer violentada, necesitamos escucharlo de ustedes, una buena propuesta, nos invoquen. Yo sé que a lo mejor dicen, no, pues te voy a hacer la tarea, pues por eso me siento relajada aquí con ustedes. Creo que no es para ninguno de ustedes extraño que los juzgados familiares llevamos más de 2.500 juicios por año. Entonces, yo quisiera, en verdad quisiera leer y estudiar a fondo, conocer los 2.500, eso quisiera, pero no me da mi capacidad entre que también soy mamá, en que también atiendo mi casa, en que también atiendo abogados y tengo a 25 personas a mi cargo y tengo funciones administrativas. Entonces, si ustedes proponen, si ustedes invocan, si ustedes nos apoyan en ese sentido de decir, poner en evidencia cuando se hace necesario juzgar con perspectiva, con alguna perspectiva de género, de infancia, de discapacidad, tenemos una obligación nosotros como juzgadores. Entonces, invóquenos todas esas situaciones en donde necesitamos nosotros atender a las circunstancias especiales de cada caso. De lo que yo estuve observando en la perspectiva de género y que a lo mejor ustedes tienen que aprovechar como litigantes o conocer, pues siempre hacernos ver las situaciones específicas de un grupo vulnerable. ¿Qué te obliga la perspectiva de género? Entre las diapositivas que yo les traía es
apreciación de los hechos, valoración de pruebas, pero yo cómo voy a poder saber que en algún caso en específico se encontraba una persona en situación de vulnerabilidad. Ustedes me lo van a decir. Al momento de redactar su demanda, de redactar su contestación de demanda, necesito que ustedes nos contextualicen, nos hagan ver, oye, no es lo mismo a una mujer a lo mejor en estas condiciones a la que yo te estoy planteando. Es una mujer que a lo mejor apenas estudió primero, segundo, tercero de primaria, que es de origen indígena, que es una mujer que su cultura no le permite, que ella estaba sometida, que creía que la violencia era normal. Entonces, y cuando resolvemos en estos roles el tema de custodias, el tema de compensación económica, para mí son muy importantes, pero necesito que ustedes me lo digan. Necesito que me hagan ver cuáles son las condiciones específicas para yo entonces contextualizarme al momento de que estoy haciendo el fallo, cuáles son las condiciones que tenía su cliente para entender por qué actuó de tal manera o de otra forma. Entonces, eso es lo que se trata la perspectiva de género, el decirnos, tú juez necesitas, es un punto muy importante, ¿qué pasa con las diligencias para mejor proveer? Muchos de ustedes les molestan, yo sé, o sea, dicen, por fin llevé mi expediente para que llegue al punto de dictar sentencia, pero ¿qué crees? Pues que salió la juez Cielo con que una diligencia para mejor proveer. ¿Qué creen? Lo que pasa es que el protocolo de juzgar con perspectiva de género a eso no me faculta, me obliga. O sea, me dice, a ver, Cielo, a ver, jueza, si tú crees que no tienes los elementos para, primero, observar si hay un grupo vulnerable o categoría sospechosa, o no tienes los elementos para resolver en tal punto y más en el tema de niños, haz lo necesario para obtener la información o pruebas. Entonces, es por eso que de repente, no sé si mis compañeros jueces lo hagan, pero yo en mi caso sí, procuro tener los elementos de prueba necesarios para resolver. No porque sean ocurrencias, sino porque los mismos protocolos me obligan. Necesito saber las condiciones de su cliente para saber por qué en qué términos puedo fijar una pensión alimenticia. No procuro ser gravosa, pero sí necesito saber cuánto gana el señor y cuánto necesita el peque. Y a lo mejor son cuestiones que en el juicio no se pudieron desahogar por angas o mangas. Entonces, el juzgar con perspectiva de género, aparte de la apreciación de los hechos en manera específica, que nos tienen que contextualizar a los jueces y decirnos, a ver, pues ubícate en las condiciones de mi cliente. Ella es una mujer indígena que estudió primero de primaria. Aparte es, oye juez, y si tú crees que no tiene los elementos de prueba, recuerda que el protocolo te está obligando a que te allegues de todos los medios de prueba para que puedas resolver. Porque mi cliente pertenece a un grupo de categoría sospechosa, grupo vulnerable. Todas esas son las condiciones que ustedes tienen que, o posibilidades o gama de herramientas para cuando ustedes se encuentren en un tema de perspectiva de género, de infancia o de discapacidad. En este caso voy a ser general porque es la misma situación. Estamos haciendo una justicia diferenciada, pero ¿por qué diferenciada? Porque no todos somos iguales ante la ley y eso para mí ha sido un choque muy grande porque fue lo primero que yo aprendí en la Facultad de Derecho. Todos somos iguales ante la ley y me doy cuenta que conforme a estos protocolos, pues no todos tenemos la misma posibilidad de acceder a la justicia. No todos estamos en igualdad de condiciones. Y estos protocolos a eso atienden. Nos dice la Convención de Belém do Pará, en el Estado americano o en los países americanos, la violencia, el machismo es algo normal. Tu juez no lo hagas así. Quítate de todos esos prejuicios, estereotipos. No creas que porque es mujer y que tiene que estar en casa, no creas que porque es hombre y está proveyendo, tiene que estar proveyendo de alimentos y demás. Entonces, es un choque. Créanme que yo no considero que sea para nosotros los jueces algo normal y yo lo veo entre mis compañeros. Hablar de perspectiva de género es un choque. Ahora que se vino el tema del Día de la Mujer y se nos convocó a que hiciéramos unos videos y que participáramos en eventos, yo notaba la resistencia de todos nosotros porque, pues sí, el Día de la Mujer y muchos todavía lo festejan, cuando no es un festejo, es una conmemoración, es complicado entender porque a lo mejor estamos muy arraigados, tanto mujeres como hombres, de decir, o a lo mejor nuestra formación como abogados nos dicen, no, o sea, somos iguales, sí, pero ustedes volteen hacia otros sectores, volteen hacia la historia, hacia sus casas, a sus vecinos, a sus familiares, y se van a dar cuenta de que todavía hay mucha gente que cree que la mujer es un objeto, o que la mujer es inferior, o que la mujer no puede acceder a puestos de poder. Entonces, no es el tema de que cada uno de ustedes o de nosotros entendamos de que, ay, no, pues
La mujer es igual ante el hombre. Sí, lo tenemos muy claro, pero tenemos una obligación social como abogados, no nada más expertos en derecho, sino una labor social de hacer un cambio, de entender si somos padres, si somos maestros, si somos postulantes o si somos funcionarios, de abonar en algo diferente, ¿no? Que la perspectiva de género ya es una obligación. No sé si hasta ahorita quieren preguntarme algo, tienen una duda de lo que estoy comentando, con toda la confianza. Yo sí que quisiera comentar algo, si me lo permiten. Sí, claro. Ahorita se mencionaba la cuestión de las diligencias para mejor proveer. Sí. En ese sentido, me ha tocado asuntos, no en particular, pero que a final de cuentas, cuando se solicitan esas diligencias, sí hace que el procedimiento sea alargado, no por cuestión del propio juzgado, sino porque se solicita un oficio a la misma Dirección de Trabajo Social por medio de la Procuraduría Social para hacer algunos estudios de psicología y económicos. Aquí, ¿por qué no actúan de oficio para poderlo decir? Tiene 5 días y estar pendientes de esos 5 días para que se promueva otro oficio con sanción, con una posible sanción, como lo establece el artículo 74 del Código Procesal, para que se hagan ese tipo de estudios a la brevedad posible, porque en un asunto de Tlajomulco, fácil, me llevaron 8 meses en que pudieran haber hecho esos estudios y no se llevó a cabo. Yo tuve que insistir con el propio juzgado, decirle, con un oficio recordatorio, con la solvencia de que se le haga apercibimiento con la multa del artículo 74. ¿Por qué en ese sentido, si están obligados, como lo dice usted, señora juez, en ese aspecto, ¿por qué no lo manejan de oficio? O sea, tenemos que andar promoviendo y promoviendo y dejar pasar el tiempo. Quizá el tiempo de la pandemia para muchos fue la excusa, pero que 8 meses para poder hacer unas diligencias para mejor proveer, donde se supone que era para acelerar o ya poder citar una sentencia que sea en ese sentido, con una perspectiva de género. Gracias, es cuanto. Sí, sí, abogado, lo entiendo perfectamente. La verdad es que sí tiene razón de que, y yo lo veo cuando dicto diligencias para mejor proveer, pues vienen y se inconforman. El tema de los términos, generalmente no lo hago de oficio. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Sé que todos somos funcionarios públicos y si yo le digo a Procurador Social o a quien sea, oye, pues mándame este informe, pues si le digo 5 días no lo va a hacer, salvo que ustedes presionen. La verdad es que sí me estoy al tema de cuando ustedes impulsan, o sea, yo les doy la idea, a ver, necesito este informe socioeconómico. Si el litigante me dice, licenciada, ponle un término, bueno, pues yo nada más ordené el oficio. Si ustedes me piden que yo le dé un término, una prevención o un procedimiento, yo se lo anexo. No lo voy a hacer de oficio porque no es uno. A lo mejor le estoy mandando yo 10 y mi compañero otros 10 y otro compañero otros 10 y otros 10 y otros 10 y luego vienen y me dicen, ¿sabes cuántos agentes somos? Somos 3. En el tema de agentes de niños, niñas y adolescentes, pues creo que tenemos 4 en Ciudad Judicial, cuando somos 14 juzgados y más también se les da intervención en juzgados civiles. Entonces, pues la verdad es que entendiendo el tema de la falta de recursos económicos y personales, de oficio no lo sanciono, de oficio no presiono tanto, porque sé que existe una carga, así como yo digo que tengo 2.500 juicios, así ellos, 4 personas atienden a 20 juzgados. Entonces, a lo mejor me estoy desahogando con ustedes, pero creo que el tema de un presupuesto constitucional propio para el Poder Judicial o para este tema de impartición de justicia nos hace falta, porque créanme, ahorita si pudiera yo mostrarles el juzgado, está más de la mitad de mi personal trabajando. No es tema de que seamos flojos o que no queramos, es insuficiente el personal. Es insuficiente la carga de trabajo y el personal es excesivo, o sea, no podemos con tanto trabajo. Y entonces por eso no les pongo los términos de 5 días, abogados, les soy sincera, se lo confieso aquí en este foro, no es por el tema de que me da igual, sino porque sé que la carga de trabajo es igual o más de la que yo tengo, salvo entonces que el abogado viene y solicita que se le dé un término de gracia y con una prevención y apercibimiento se le hace. Ahora, esa parte es donde sí, bueno, nosotros como juzgadores estamos obligados a
conforme a juzgar con perspectiva de género, conforme al protocolo de la Corte, a llegarnos de medios de prueba, pues sí, pero tampoco yo pediría no se descansen en nosotros, ustedes alléguense de los medios, es más, si ustedes nos los traen, pues a lo mejor innecesario resulta que el juez dicte medidas para mejor proveer, ¿no? Por eso les decía desde que iniciamos este punto, si ustedes desde el inicio de la redacción de su escrito nos hacen ver, nos contextualizan qué situación está acaeciendo en su cliente, si es una mujer indígena, si es una persona discapacitada, si es una niña, ese tema de la perspectiva nos obliga a nosotros y nos contextualiza a saber que hay una condición especial en ese caso. Y a lo mejor desde el inicio les vamos a decir, oye, necesito saber qué grado de estudios tiene, o necesito saber cuánto acceso tiene a ciertas condiciones de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un asunto que resolví hace poco, bueno, no hace poco, cuando era juez de lo civil, allá en el 11, resultó que era, y se los platico para que sepan que el alcance que se le puede dar, y lo bueno que tuvo eco. Era una mujer de, creo que 75 años, a la que se le demandó la terminación de un comodato por parte de su sobrina, que era ya la titular, aparte de la acomodante, era propietaria del inmueble. Entonces ella dice, oye, juez, necesito que desalojes ya a mi tía, porque ya se acabó el comodato y va para afuera y yo necesito disponer del inmueble. Ok, la señora contesta, para esto la señora acude a Procuraduría Social, se le asigna un abogado y comparecen por área de Defensoría de Oficio, contestan la demanda. Y bueno, nos hacen saber que la señora es discapacitada, es una mujer que vive sola en la casa y ella argumenta que el comodato inició porque la mamá de esta mujer, de la actora, le había permitido vivir en esa casa por su condición en especial y bueno, que le había prometido que le iba a dejar vivir en esa casa hasta que ella falleciera. Siguió el juicio por sus etapas, como ustedes lo saben, un juicio de comodato es un sumario, entonces se van pues rápido, se desaguaron las pruebas, en las audiencias pues más de una persona de mis compañeros se conmovió porque la señora decía, oye, sobrina, pues ten compasión de mí, es el único lugar donde yo puedo estar, y la sobrina le decía, no, es que pues es mi herencia, yo ya necesito vender y muévete, ¿no? Entonces, no hallábamos nosotros en el sentido de justicia de decir, bueno, sí, efectivamente es la propietaria, pero pues también está el tema de que es un adulto mayor. Entonces, el agente social hace una buena propuesta en el entendido de que es persona de la tercera edad que necesita incluso de una protección. Y el fallo en el que se le resolvió ese asunto fue que no solamente no procedió la acción de terminación de comodato, sino que se le hizo una carga de asistencia en relación al adulto mayor para que se le permitiera vivir en esas condiciones, e incluso se le buscaron los parientes y demás, y se vio que existía la necesidad de dar una asistencia económica, una pensión, y bueno, obviamente que fue revuelo ese fallo, vinieron y me dijeron hasta lo que me iba a morir la parte actora, que cómo era posible que ella inició con un comodato y ahora se iba a su casa con una carga, ¿no? Con una carga de alimentos y aparte con una restricción de acceder a su casa y ya se imaginarán. Pero creo que yo para mí fue lo más justo, juzgando con perspectiva de adulto mayor. Y lo grato para mí es lo que en este foro les puedo decir que mi fallo se fue a la quinta sala y fue confirmado. Entonces vi que no nada más era una ocurrencia mía, no era una óptica de justicia personal, sino que tuvo sustento jurídico y era lo más sano, viable, y fue reconocido ese fallo por el sentido de que no nada más era el tema de que yo como jueza, si mi chamba se centrara en las prestaciones y en la contestación, créame, se los juro, que para mí lo más sencillo hubiera sido declarar la terminación del comodato, era un asunto más de los que siempre resolvía, o sea, ya tenemos formatos, ¿no? Pero lo que trata la perspectiva de género o la perspectiva de infancia o la perspectiva de adulto mayor o la perspectiva de discapacidad es eso precisamente, que nosotros como jueces observemos una condición especial y entonces atendamos a esa situación, no nada más a ser tan cuadrados como el Código Civil te dice que es comodato y que se devuelve el inmueble en cuanto lo exige el comodante y se terminó el asunto. Eso hubiera sido lo más sencillo para mí, créame, hubiéramos terminado la sentencia en 2 horas, pero no, fue una sentencia donde se estuvo trabajando, elaborando y analizando y consideramos que era lo más viable el obligar a que se permitiera al adulto mayor vivir ahí hasta en tanto se tuviera una mejor condición o se le diera una asistencia. Y el fallo, pues, no sé si los agravios se habrían planteado muy mal
o qué fue lo que pasó, pero fue confirmado. Entonces eso para mí fue gratificante porque entonces fue un precedente para decir que en un asunto muy sencillo como era un comodato, puedes aplicar una perspectiva, puedes atender a unas condiciones especiales. Y no se trata de que sean ocurrencias, sino que los propios protocolos te están obligando, como les decía, a esto. ¿Qué es juzgar con perspectiva de género? ¿Qué es juzgar con perspectiva de infancia? ¿Qué es juzgar con perspectiva de discapacidad? Nos dicen, juez, atiende a las condiciones especiales de las partes. Observa más allá de la norma qué posibilidades tiene cada una de las partes. ¿Qué te dice la perspectiva de género? ¿Hay asimetría de poder? ¿Hay sumisión? Hay, contextualiza las pruebas, cómo las debes de apreciar. Si fueron, es que el tema del protocolo habla mucho en materia penal, porque por la violencia hacia la mujer te dice, oye, si te están denunciando, no revictimices, no estés pidiendo pruebas de si una violación, pues obviamente que son de ejecución privada, no sé cómo se llama en materia penal, pero no, pues si sabemos que acontecen en unas condiciones especiales, no seas tan cuadrado de pedir testimonios y pruebas y videos. A eso se refiere juzgar con perspectiva de género, a que no seamos tan cuadrados como juzgadores para decir, es que no me trajiste la prueba idónea, o sea, yo necesitaba testigos de la violación. Entonces, el juzgar con perspectiva de género es atender a las condiciones especiales de las partes, de la situación, del contexto, identificar si hay asimetría de poder, si hay una sumisión por parte de uno hacia el otro, si en casos de perspectiva de género, si esta mujer trae unos roles, trae una condición de desigualdad, de sumisión, su historia no le permite acceder. Yo analizaba, ¿por qué nacieron estos temas de compensación económica o pensión compensatoria? Por lo mismo. Tenemos el tema del concubinato, donde, bueno, pues es que se juntaron o se rejuntaron, como todos los conocemos, y entonces ya no está el tema de que se constituyó matrimonio y una sociedad legal. Pues no, pero entonces está el tema de que había una relación de hecho, que se hizo un patrimonio, que hubo una persona que dejó de realizar actividad económica por atender las labores de la casa y está en desigualdad económica. A eso atienden las compensaciones económicas o la pensión compensatoria, a eso. A decir, necesitamos elevar el tema de que la mujer y el hombre, a pesar de que no estaban casados, necesitamos elevar el tema de igualdad. Entonces, yo les vuelvo a reiterar, para mí la perspectiva de género es que tanto ustedes litigantes como nosotros juzgadores observemos las condiciones de desigualdad en las que estamos atendiendo a las partes, de allegarnos de medios de prueba que necesitemos, que sean indispensables para tener una visión amplia y de identificar cuestiones de asimetría de poder, de dependencia, de sumisión, para entonces saber por qué está actuando o por qué actuó de cierta u otra manera. ¿Alguna pregunta está aquí o algo que me quieran criticar? Que la verdad es que me encantaría escucharlos. Una pregunta, abogada. Sí. Sobre esa resolución, ¿le fijaste un derecho real al inmueble o quedó como derecho personal? No, efectivamente quedó como un gravamen, una limitación al dominio abogado. Se ordenó la inscripción de una medida tipo... servidumbre o tipo usufructo vitalicio. Como usufructo vitalicio, así es. Digo, desgraciadamente pregunté por ese fallo hace unos días para esta conversación y la secretaria de aquel juzgado me compartió la noticia de que la señora falleció hace poco. Entonces, creo que por eso fue que nos aventuramos mi secretario y yo. Sabíamos que las condiciones cuando observamos a la señora en las audiencias eran una condición de salud muy deteriorada. Y entonces sí, la idea esa fue, abogado, generar una limitación al dominio, inscribir en el registro público de la propiedad la situación de que créame que le dimos un sesgo novedoso, por eso le digo que a mí me gusta innovar. Una cuestión de derecho de habitación, hasta en tanto la señora tuviera un mejor lugar para irse, o bien perdiera la vida, que fue el caso que sucedió. La señora perdió la vida en ese inter de que se apeló, se confirmó el fallo, regresaron los autos al juzgado, hubo cambio de jueces y bueno, la señora ya falleció. Entonces, creo que esa parte sensible, nosotros como personal del juzgado la percibimos. Vimos las condiciones de la señora y dijimos, a ver, es que esta señora ya está muy grande y lo que nos está pidiendo en el escrito de concesión de demanda o que le pedía en la audiencia a su sobrina era, déjame morir aquí, yo ya no tengo muchas condiciones o buenas condiciones de vida,
y no tengo a dónde irme, era lo que decía la señora en viva voz. Bueno, pues lo que ella dijo en viva voz, nosotros lo plasmamos en una sentencia. Y así fue como se resolvió y así fue como la quinta sala confirmó. ¿Alguna otra pregunta o algo que me quieran observar? Les agradecería para también pasar un poquito de saliva e hidratarme. Adelante, abogado. Ay, creo que alguien levantó la mano, ¿no? No. Sí, licenciado. Sí, el licenciado Vera. Tu micrófono está Prende apagado. tu Francisco. micrófono, Vera. Gracias, perdón, no lo había activado. Para una perspectiva de discapacidad, y esa es la pregunta, ¿usted permitiría una pareja sordomuda con esa discapacidad, permitiría que la audiencia fuera grabable o se pudiera grabar? Ok. En el tema de medios electrónicos o audiencias a cuestión remota, yo la verdad estoy a favor de esos medios. ¿Por qué? Primero, porque cuando tema de pandemia, bueno, yo era jueza en el 14 familiar y me encantó incorporarme a ese sistema porque pude sacar mis asuntos, seguir trabajando a puerta cerrada, pero no atorar los asuntos por la falta de audiencias. Entonces, en el tema de personas discapacitadas, ya los he tenido aquí, tuve un tema de un reconocimiento de paternidad, pero resulta que las personas eran sordomudas. La verdad es que yo me sentí, y se los reconozco ante ustedes, como un ignorante, porque creo que tengo la obligación de tener un poquito más de conocimientos para poder prestar un mejor servicio, pero bueno, lo que hicimos fue llegarnos de una persona que nos estuviera orientando en lo que ellos pedían y manifestaban, pero no fue ni siquiera un perito oficial, era una persona que venía con ellos, en lo que nos estuvo ayudando. Ellos no pidieron la videograbación de la audiencia, porque era un tema de reconocimiento de paternidad y era la toma de muestras para el perito, pero cuando son videoconferencias sí se graban, las tengo yo incluso grabadas aquí en mi computadora. Generalmente ahorita las estoy utilizando para temas de violencia precisamente, porque evita que las partes se vean aquí en el juzgado. Entonces, incluso por ahí hace poco mi secretario me estaba pidiendo que agendáramos una teleconferencia por lo mismo, porque la señora alegaba en la demanda que percibía violencia, que tenía orden de restricción el señor en relación a ella. Y entonces, como había pruebas que desahogar y testimonios y confesionales, optamos por fijar teleconferencias y las grabamos efectivamente. Obviamente que este tipo de reproducciones pues no se hacen, solamente quedan en mi computadora. No me ha pasado en las que he desahogado en otros juzgados ni aquí que me las pidan. Todas quedan grabadas en mi computadora. Yo lo que hago después es generar como una copia en una USB y la guardo en el secreto del juzgado para que quede constancia. También lo que hacemos, y yo tuve el honor de trabajar en juicios orales mercantiles. ¿Qué es lo que pasa allá? Pues bueno, se levanta una constancia, una reseña de lo que aconteció, para que quede por lo menos en autos una breve reseña o alguien se dé una idea de lo que aconteció en la audiencia. Entonces, no nada más es el registro electrónico, sino también queda el escrito, para que en el expediente se levante una constancia de que el día tal a la hora tal fue desahogada una teleconferencia en donde se percibieron tales medios de prueba y concluyó a tales horas. Y esa va firmada nada más por el secretario y por mí, porque todos los demás pues no están en el juzgado, están conectados, pero no me ha pasado que a nadie se inconforme, ¿eh? Y la verdad es que el uso de medios electrónicos a mí me ha ayudado muchísimo. Cuando llegué a este juzgado, teníamos un fallo que cumplimentar. Yo llegué en el 2021 y creo que era como del 2019, donde se estaba obligando a este juzgado a desahogar una escucha de menor porque se necesitaba emitir una autorización para que él permaneciera en Estados Unidos. Pero el niño, como estaba en forma ilegal, pues no podía salir de Estados Unidos para venirse aquí para desahogar la escucha de menor. ¿Sí me explico? Era toda una contradicción. O sea, decía el expediente, desahogo la escucha de menor para que puedas resolver el tema del permiso, pero el niño no podía venir porque estaba ilegal en Estados Unidos. Entonces se trataba de hacer todo por el consulado y no, creo que el asunto tiene como 2 o 3 tomos. Entonces cuando llegue el día del secretario, ¿y por qué no lo haces por teleconferencia? Yo creo que la mamá fácil se puede conectar en alguna zona de Wi-Fi y escuchamos el tema y ya resolvemos.
Y así lo hicimos. Concedimos un link para la escucha del menor, se le hizo saber a la señora el tema de que necesitábamos escuchar a su hijo para conceder esta autorización de permanecer fuera del país. El niño se conectó y yo ya, era un niño como de 14 años, ya nada más le dije, oye, por favor, gira tu teléfono para ver que no estás asistido, que alguien te está informando qué es lo que me tienes que decir. Entonces, es que yo creo que los chicos están mucho mejor preparados que ustedes y que yo para este tema. Entonces, él rápido giró y me dijo, a ver, ¿qué necesitas saber? Le dije, platicamos el niño y yo. Yo creo que nos tardamos 10 minutos en desahogar esa audiencia y me dijo, yo me quiero quedar aquí, aquí tengo mejores condiciones de vida, estoy con mi mamá acá porque mi mamá ya consiguió un trabajo y quiero entrar a estudiar en una escuela y mi papá se opone, pero yo quiero estar con mi mamá. O sea, fue muy claro, muy sencillo, quedó videograbado. En esa ocasión sí, le pedí autorización al menor, estuvo conectado también el agente de niños, niñas y adolescentes en ese tema. Le pedí autorización al niño de que si me permitía generar una copia de la audiencia para podérsela mandar al juez de distrito y que quedara constancia en autos del amparo de que ya se había desahogado la escucha al menor que me estaba ordenando desde hace mucho tiempo el juez de distrito. Entonces el niño me dijo, sí, sin problema. Nada más no quiero que se circule mi imagen y que que no, que mi papá, porque luego se conectó el papá y entonces sí dijo, nada más no quiero que esté mi papá, entonces ya le tuve que pedir al papá que o se salía él o yo, como yo era la administradora, yo lo podía sacar de la teleconferencia, entonces le dije, o se sale usted o yo lo saco, y ya se salió el señor, pues obviamente que se molestó, pero era cuestión de escuchar al menor, ¿no? Entonces se desahogó. ¿A qué iba yo con los medios electrónicos? La verdad es que es una chulada, a mí me encanta porque un asunto que tenía, les digo, no sé si me estoy aventurando, pero creo que eran 2 años de cuando yo llegué aquí, que no se podía cumplimentar esa resolución, que no podía el niño ingresar a un tema de estudios, pues al día siguiente que se desahogó la escucha del menor, resolvimos, se dictó sentencia, se nos tuvo por cumplido en el amparo, le mandamos constancias a la mamá de que ya estaba resuelto ese tema, y todo por la teleconferencia. Entonces, para mí sí ha sido un encanto este tema de que podamos asistirnos, podamos desahogar audiencias vía remota. Y el tema de las personas sordomudas, bueno, la verdad sí les confieso a ustedes, no domino ese tema, pero procuro asistirme de personas. Ahorita tengo un asunto de unas personas que hablan otro idioma y entonces ahí sí procuro pedir un perito que me auxilie, tanto para la escucha al menor, pues obviamente que para las pruebas confesionales y demás, porque necesito saber que ellos están cómodos y que están diciendo y que se asiente lo que ellos están diciendo. Y entonces sí es un tema delicado cuando nosotros como juzgadores necesitamos atender a condiciones especiales. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, bien. Pues, Adelante. perdón, yo, más que pregunta, quizá comentario, no sé, quizá me perdí un poquito en qué tanto pueda ser obligatorio la forma de juzgar. Específicamente, hace un par de meses tuve una tutela de derechos en materia penal, en donde la persona a quien estamos presentando como víctima es una persona de 73 años que tiene una hija menor de edad, y estamos, o sea, en la tutela de derechos al momento de la audiencia presentamos, un servidor hizo mención de eso ante el juez, ante la juez, era una mujer, que bueno, aquí en este caso una persona indirectamente perjudicada en ese procedimiento era la menor, porque al señor, a su papá en este caso, se le estaba privando de la percepción de algunas cuestiones económicas. Aquí la cuestión es qué tan obligatorio puede ser eso, porque la juez, independientemente de que me escuchó, no voy a decir que no, de que lo supo, lo quisimos acreditar en ese momento, resulta que en la tutela de derechos ellos no tienen acceso a documentos, ellos simplemente con lo que uno les manifiesta, con lo que uno expone ahí, es con lo que resuelven. Y la juez, aunque le expusimos esa parte, no tomó en cuenta esa situación, independientemente de que también pues se le hizo saber. Con la cuestión ahora de la pandemia que nos aqueja no nada más a nivel nacional, es una cuestión mundial. Las pérdidas de trabajo, las pensiones que realmente son para algunas personas muy bajas. Aquí en este caso, pues a la persona está mayor de edad, estado vulnerable, ya en un estado, pues ahora sí que la tercera edad, por así decir, y con un hijo menor de edad,
¿qué tan obligatorio tiene que ser para un juez resolver con esa perspectiva? No de género, pero como usted misma lo dice, con esa perspectiva de persona mayor de edad. Sí, abogado, fíjese que sí, al principio yo les platicaba de que estos temas de protocolo no son temas de ocurrencias de mexicanos de la Suprema Corte, vienen de tratados internacionales. Entonces, como tal, y recordemos cuando estuvimos en la universidad, son obligatorios y la jerarquía que nos ha marcado la Corte, que están en igualdad de la Constitución, entonces son obligatorios, no deben de ser optativos para nosotros los jueces. Es por eso que les decía también al principio que ustedes necesitan traerlos casi en la mano e invocarlos. Porque si a mí viene el abogado y me invoca, oiga, licenciada, fíjese que usted está desatendiendo al protocolo de juzgar con perspectiva de género, de perspectiva de infancia, o de discapacidad, o este tema de adulto mayor, en relativo a la parte donde le dice la Corte, o en los puntos número 1, punto 3, que dice que, entonces yo sí le recomiendo que los invoque siempre, porque no son optativos, son obligatorios. Todos los jueces estamos obligados a atender a los protocolos para juzgar con perspectiva en el grupo vulnerable, atender a lo que decíamos, si son grupos de categoría sospechosa, si hay una asimetría de poder, todas estas condiciones estamos obligados los jueces a resolver en este sentido. Cuando ustedes no nos los hacen ver o no nos enmarcan, nosotros tenemos que allegarnos de pruebas, pero le decía también al principio, ahora sí que me da pena con ustedes, pero es una cuestión de que de los 200 jueces que vemos en Jalisco, yo no puedo decir que todos lo hacemos, desgraciadamente, pero eso no implica que ustedes dejen de impulsarlo o de proponerlo, porque para mí siempre el litigante es el que hace la diferencia, ¿no? Yo podría ser una jueza muy cómoda que aquí me pongo a tomar el café, pero gracias a Dios tengo buenos abogados que vienen a litigar y que proponen y que empujan y que requieren para que entonces uno se ponga a estudiar y trabaje y haga la diferencia. Entonces, en este caso que usted me plantea, yo con el respeto que me merece la compañera jueza, desatendió algún protocolo que estaba obligado a observar y no sé si le pido una disculpa en materia penal, no estoy muy instruida, pero si hay medios de defensa, por lo menos cualquier protocolo le dice que aparte de eso debe existir el derecho de impugnación. Entonces, si no estaba usted de acuerdo, no sé si exista medio de defensa ordinario o acudir directamente al amparo, porque la jueza está obligada a atender al protocolo de juzgar con perspectiva. Sí, precisamente digo, acudimos al amparo respecto de esa negación la negación que tuvimos en la tutela de derechos no se ha resuelto, pero bueno, quizá en su momento no escuché que tienen que ser obligatorios, más en su momento sí quedó en la audiencia de tutela, pero esa era mi duda como tal. Muchas gracias. Por nada. Una pregunta, abogada. Adelante. En el caso que plantea el licenciado Vázquez, estaremos hablando de la interpretación difusa de los principios constitucionales. Bueno, yo más que control difuso, bueno, no, lo considero más bien unas reglas de aplicación del derecho. O sea, ya no es tanto de que a lo mejor una norma superior te habla. Estos son protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en ellos mismos se están marcando que es obligación de todos los jueces, o a lo mejor a usted se refiere al control difuso porque el fundamento de estos protocolos precisamente son tratados internacionales. Entonces, así es. Puede Sí. ser un tema proveniendo, o sea, estando los tratados internacionales ya en igualdad de categoría jurídica a la Constitución, pues es obligación de todos los jueces de la República, de la categoría que sean, pues aplicar los principios de eso. Por eso mencionaba yo el control difuso. Sí, le agradezco mucho. A lo mejor yo no me expliqué bien o no le entendí, una disculpa. Para mí, No. he entendido que control difuso era cuando hay un choque de normas y todo eso y analizamos cuál es la norma a principio pro persona, cuál es la que controla o la que ve más ajusticiable. En este caso, que nos planteó el licenciado Vázquez ya estaba la obligación de juzgar con perspectiva de adulto mayor y la juez la desacató.
Entonces, para mí el protocolo es una forma de aplicar el derecho que se generó por un tratado internacional y se concretiza a través del protocolo, y es lo que ella no observó. Pero sí, a lo mejor puede ser un tema de control difuso, ¿no? De que aplicar un tratado internacional a un caso específico que el licenciado Vázquez nos expuso, que creo que sí era a través del protocolo que se dejó de observar. Tiene razón, gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Oigan, lo que pasa es que tengo un posgrado que conectarme ahorita y en verdad me encantó conocerlos y escucharlos, pero necesito conectarme ahora al posgrado, entonces no sé si les puedo ayudar en algo más y les agradezco muchísimo la oportunidad de estar con ustedes. Licenciada, muchísimas gracias por su participación, estuvo muy interesante su ponencia. Le queremos comentar que le vamos a hacer llegar su reconocimiento por medio de la licenciada Sandra Cecilia Pérez Leos. Y bueno, finalmente, para que la licenciada ya se pueda conectar a sus labores, pues simplemente agradecerle su tiempo, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, licenciada Cielo. Al contrario, un gusto conocerlos a todos. Muchas gracias, Muchas abogada. gracias. Mil gracias. Esperamos que no sea la última vez. Esperemos que no. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias. Gracias.